Creo que están grabando ya. Los que no vayan a participar, silencien los micrófonos, que de repente se escuchan músicas por ahí. No sé si hay alguien más que tenga que estar que haya que poner como... Esta es una clase, un tema que a mí, la verdad que me apasiona harto, y así que me costó caleta ajustarlo como para saber qué fundamental. Finalmente la hice bien cortita. Cualquier duda que tengan, yo feliz, puedo estar hablando 3 días de Delirium, pero creo que abarca lo más importante que tienen que entender ustedes. Supongo que es un tema que ya conocen un poquito, y comentarles que es una enfermedad súper antigua, y ya Hipócrates fue el primero que la describió y se está describiendo hace más de 3.500 años. A pesar de eso, es súper poco diagnosticada y súper normalizada en el fondo. Entonces, Hipócrates ya ocupó el término de frenitis para describir estas alteraciones de la conducta que se veían con alteraciones de la cognición, con déficit, asociado usualmente provocando letargo, que era debido a una enfermedad aguda y que provocaba esta frenitis que ya Hipócrates describía que tenía una connotación negativa y daba algo de gravedad de la enfermedad. Bueno, la definición, aquí está la Sharon Inouye, que yo creo que es la persona más seca y una de las pioneras en delirium y en todas las medidas no farmacológicas, que son, en el fondo, espero que al final de la clase se den cuenta que es lo más importante, las medidas no farmacológicas para la prevención de delirium. Ella es como la reina en el tema, la que más ha descrito los mecanismos de prevención, los mecanismos de manejo, y es como, si es que escuchan de delirium, esto es Sharon Inouye, de todas maneras. Y ella habla de una falla cerebral aguda, y la definición propiamente tal, que está dentro del DSM-5, es un estado mental alterado, curso fluctuante, inatención, perturbación de conciencia, pensamiento desorganizado. Ahí tenemos los criterios diagnósticos, que son completamente DSM-5, y que ocurre durante el curso de una patología aguda. Entonces, como lo vemos, es un estado, es como... ¿Por qué les pongo una falla cerebral aguda? Porque la Chan Nuye hace un símil súper interesante, que es como la insuficiencia cardíaca aguda o la insuficiencia renal aguda, y es súper interesante porque ha tenido una historia similar el delirium, como lo ha tenido las otras patologías que antes mencioné, que en el fondo primero decían, no, la insuficiencia cardíaca aguda no provoca ningún problema futuro, y aguda es una entidad completamente separada de la crónica, y finalmente se dieron cuenta que sí es factor de riesgo para hacer una enfermedad crónica. Lo mismo pasó con la insuficiencia respiratoria aguda, y cuando yo estudié delirium en la universidad, era una enfermedad completamente aguda y no predisponía a ningún otro factor de riesgo, y como uno le decía, no, es que los abuelitos hacen, como que no hacen fiebre, como que se desorientan, pero esto se les va a quitar, no se preocupen. Y nos hemos dado cuenta con el tiempo que el delirium es una patología aguda, pero que tiene consecuencias crónicas muy graves, muy a largo plazo, muy importantes. Entonces, insisto, hay que prevenirlo. Este es la fisiopatología del delirium, y esto es lo que les vamos a preguntar en la prueba. Tienen que dibujar exactamente este cuadrito. No, obviamente una broma. Que el doctor Maldonado, que es la persona que más es un psiquiatra, que es una de las personas que más se ha dedicado como a la neurobiología del delirium, y él, todos se ríen de él por su descripción de la fisiopatología del delirium, y es para mostrarles en este cuadro que en el fondo es que no sabemos nada de delirium, porque en el fondo todos estos mecanismos pueden estar involucrados, todos estos mecanismos te van desordenando, y tanto que se burlaron de él por su fisiopatología, que su cuadro que no servía para nada, que él lo trató de simplificar y hizo este nuevo cuadro, que es mucho más simple que el anterior, que sigue siendo el mismo desorden de cosas y terrible.
pero se los dejo aquí, no para molestarlos ni para reírnos de esto, sino que para mostrarles que hay cosas que sí se tienen claras, que en el fondo todo esto, patologías, todo el envejecimiento, el estrés oxidativo, la inflamación, sobre todo la inflamación, los desórdenes neuroendocrinos, el ritmo circadiano, afectan distintos tipos de hormonas, y aquí lo gris es lo que me interesa que vean, porque son efectivamente los neurotransmisores que están involucrados y que nos hemos visto muy tentados a alterar y a modificar con la terapia farmacológica para detener la expresión del delirium. Y después vamos a ir entendiendo de por qué fracasamos en esto, y lo que hay que hacer es parar la aparición del delirium, porque una vez que ya está instaurado esto, tenemos muy poco control sobre estos neurotransmisores. Y aquí quiero que vean los receptores GABAérgicos, los colinérgicos, la secreción de melatonina, de receptores 5-HT, que son los de serotoninérgicos, dopaminérgicos, adrenérgicos, etc. Entonces, toda una majamama de neurotransmisores que al final generan esta disregulación en el cerebro, esta cascada de neurotransmisores que generan toda esta alteración, y por eso es que ningún psicofármaco ha demostrado hasta ahora una buena efectividad, porque tendríamos que atacarlo de muchos lados. Y incluso hay un paper que publicó el doctor Maldonado este año en relación al COVID, de un paciente que tenía un delirium hiperactivo que lo estaba matando. Al final no lo estaba matando el COVID, no lo estaba matando la falla respiratoria, lo estaba matando el delirium, porque no le podían hacer winning por lo mismo, tenía presiones demasiado altas de ventilador, y es un manejo atacando directamente la fisiopatología, y que intervinieron cada uno de estos quimiorreceptores y cada uno de estos neurotransmisores para poder manejar el delirium, y efectivamente con eso lo salvaron. Entonces, en general uno no tiene mucho respeto frente a los case report. En general es una evidencia súper pobre, pero cuando están publicados por gigantes como el doctor Maldonado, lo hacen súper interesante, y en el fondo, claro, no es como para sacar una receta de cocina y decir, bueno, como no hay ningún fármaco que tape el delirium, ocupemos todos los fármacos y tapemos todos los neurotransmisores. No, pero en el fondo es una forma de entender de que el delirium es tan multifactorial que es imposible tapar el sol con un dedo. En el fondo no es posible eh, intervenir tanta fisiopatología con algún fármaco. Por eso, insisto, el delirium se previene. Y aquí es para mostrarle un poco de la epidemiología, que en realidad es bastante extenso y bastante amplio el rango de la presentación de delirium. Sí, obviamente podemos ver aquí que se ve en relación con la gravedad de los pacientes. Los pacientes, cuando ya están con ventilación mecánica, alcanzan hasta una prevalencia del 80%. Entonces, la UCI, lo raro es no ver pacientes con delirium. Y obviamente tenemos en pacientes que están en instituciones de larga estadía mucho más frecuencia, y donde está muy importante esto estudiado es en el postquirúrgico, que se alcanzan frecuencias bastante altas, sobre todo los pacientes que se fracturan la cadera en general. Son pacientes añosos, son pacientes con deterioro cognitivo previo, con algunos factores de riesgo que los vamos a ver. Y dentro de la hospitalización aquí está súper importante, porque varía desde muy poco frecuente hasta incluso un tercio de los pacientes que pueden llegar a tener delirio. Bueno, además les quiero mostrar este estudio chileno que fue hecho por mí y con otro grupo de investigadores, para mostrarles que en Chile no estamos tan lejos y que manejamos en sala común más o menos las mismas prevalencias e incidencias, hasta alcanzar incluso un 50% de prevalencia de delirium en sala general. Y también alcanzamos niveles bastante bajos, como 2 a 1% en Brasil, que esto es un estudio de la prevalencia del delirium en una revisión sistemática que estoy haciendo y está a punto de ser pública, de prevalencia del delirium en Latinoamérica.
Y lo mismo, en las unidades de intensivos se alcanzan lo mismo, ¿se acuerdan el 80% en pacientes ventilados? Lo mismo que ocurre en Uruguay, y se alcanzan también de repente prevalencias súper bajas, de hasta el 2%, cuando se aplican medidas que no tengan que ver con es decir, para prevenir delirium, y que además no incluyan pacientes con ventilación mecánica, porque la ventilación mecánica parece que ser uno de los factores más implicados en el delirio. Les traté de poner harta bibliografía chilena para que vean que sobre todo que las cosas no están tan alejadas, no es de países desarrollados los mecanismos para prevenir el delirium, y no es algo ajeno a nuestra realidad. La clínica, aquí una diapositiva súper rasca, pero en el fondo es importante mencionar que el delirium es eh, el más diagnosticado, es el delirium hiperactivo, y es el menos frecuente. El más frecuente es considerado en general el mixto, pero si lo vamos a ver por solamente como aislando el comportamiento, lo más frecuente es el hipoactivo. ¿Y por qué esto se subdiagnostica? Bueno, de partidas se diagnostican alrededor de un 23% de los deliriums. Eso significa que se nos escapan hasta 3/4 de los delirium en los peores settings, y es porque no se busca. Y esto que dije de que Hipócrates ya lo estaba diagnosticando en su tiempo, y algo tan básico y tan identificado hace tanto tiempo se pasa por alto en todas las prácticas clínicas, porque es típico que los viejos se agiten, y cuando tienen un delirio hipoactivo, significa que el típico viejo que está tranquilo, está durmiendo todo el día, entonces no molesta a nadie, entonces felices, porque la enfermera no lo va a reportar, no tiene ningún problema con ese paciente. Y se reporta y se ve mucho más en la unidad, cobra como relevancia en las unidades de intensivo, puesto que los pacientes empiezan a hacer neumonía por aspiración porque están más dormidos, aunque no hay una asociación tan demostrada de esto, pero como que empieza a llamar más la atención de que no despierta el paciente, que está inconsciente, y empezamos a buscar otras causas más raras. Entonces búsquenlo. Ahora, en esta diapositiva vamos viendo como que explica un poquito que el delirium se puede producir en cualquier tipo de paciente. Es más frecuente en los adultos mayores, pero la verdad es que se puede ver en cualquier setting, y es un balance entre la noxa que se le está dando y los factores de riesgo. Entonces, mientras más factores de riesgo tiene, más baja es la noxa que tú necesitas para hacer delirium, y por eso se ve más frecuente en pacientes frágiles, pacientes adultos mayores, pacientes dependientes. Ahora, si tú tienes una noxa suficientemente grande, necesitas poquitos factores de riesgo para tener delirio. Incluso hay unos estudios bien maquiavélicos, que no sé en qué comité de ética lo habrán aprobado, que le hacen privación de sueño a las personas y los someten en un estrés así como actuando un hospital con luces, con los ruidos de los monitores, de los ventiladores, que te despiertan en la mitad de la noche para tomarte exámenes. E incluso gente joven de 20, 30 años, voluntarios, presentaron criterios suficientes para tener delirium. Creo que era alrededor de un quinto de las personas cumplían con criterios de delirium. Y también empezaron con sintomatología similar a la fibromialgia. Entonces, el sueño y estar en una situación agradable hace que de verdad se prevenga el delirium. Y por el otro lado, estar en una situación estresante permanentemente puede hacer que hasta el más fuerte, más robusto, se delirie. En el fondo aquí para mostrarles los factores de riesgo, que son patologías crónicas, las características del paciente, la demencia, lo deterioro cognitivo, el uso de alcohol, benzodiazepina, y después todos los modificables y que te pueden estar atacando en tu ambiente. Y aquí súper interesante es que en el fondo, para demostrarles que cualquier persona, el Apache es un score de gravedad. Entonces, mientras más grave, es más probable que tú hagas una enfermedad, una clínica de delirium, por lo mismo que estábamos hablando, que mientras más fuerte es la noxa, más típico que hagas delirium, y como decimos, mientras más aumenta la edad, aumentan tus factores de riesgo para presentar delirium, y eso significa que el umbral para presentar esta alteración sea mucho más bajo.
¿Por qué es importante el delirium? Bueno, miren, estos son todos odds ratios, eso significa que no es una muy buena evidencia, porque claramente hacer un RCT de esto sería bastante poco ético, pero la verdad es que ya los pacientes que presentan delirium tienen el doble posibilidad de morir de un paciente que no presenta delirium. Entonces, inmediatamente tenemos que empezar a pensar que esto hay que prevenirlo. El riesgo de institucionalización incluso un poco más del doble, ninguno pasa por el uno, eso significa que siempre son factores de riesgo, no queda duda que es a los pacientes que hacen delirium les va peor, y miren los odds ratio de deterioro cognitivo, que a pesar de que es muy amplio el rango, el menor rango va en el 11.9, eso significa que el riesgo de hacer después un deterioro cognitivo a largo plazo después de haber presentado delirium es gigantesco. El riesgo de dependencia se lo puedo mostrar con otro dato, pero no tengo odds ratio de esto mismo. Y aquí es súper importante porque uno típico que, lo que les repetía, uno dejaba tranquila a la familia y le decía, no, que típico de los abuelitos, se desorientan, y como estamos en el hospital, no se va a orientar, pero va a volver a la casa y se va a orientar de nuevo. Bueno, esta es una comparación a 4 meses después de fracturarse la cadera, eh, y efectivamente los pacientes que hacen delirium, que son la línea negra, tienen mucho más dependencia, eso significa que a los 4 meses después del alta depende mucho más de un cuidador para, para poder vivir si es que presentaron o no el delirium. Entonces, le insisto, esta es una patología que tenemos que prevenir porque si aparece, al paciente le va a ir muy mal. Y aún así se subdiagnostica y no se toman las medidas que son muy baratas para prevenirlo. Y esto es, al final, cuando uno quiere implementar medidas y cualquier cosa, tiene que hablar de precio, y como vemos, los pacientes que hacen delirium gastan muchísimo más plata dentro del hospital y le cuestan mucho más al servicio de salud estadounidense a estos pacientes, porque muchos de estos se van a instituciones, muchos de estos después tienen que hacer cuidados, van a unidades de larga estadía, entonces es una enfermedad súper costosa y súper barata de prevenir. El diagnóstico, los criterios de DSM-4, DSM-5, perdón, son los que conocemos y son bastante parecidos del CAM, que son que sea una patología fluctuante. Eso es típico, porque de repente lo típico donde caen los internos es que ven al paciente, hacen ven una falla de atención y diagnostican inmediatamente el delirium. Y no, el delirium por definición tiene que ser fluctuante. Eso significa que el paciente, aunque no necesariamente tiene que pasar por etapas de normalidad, siempre tiene que estar en etapas que están un poquito mejor y un poquito peor. Y se diferencia de la fluctuación de cualquier otra patología en que son fluctuaciones agudas, significa que durante el día. Porque, por ejemplo, hay algunos tipos de demencia, que lo vamos a ver en la otra clase, que tienen fluctuaciones, pero son en días o semanas, como son propias de la demencia por cuerpos de Lewy. Tenemos que tener alguna alteración en la cognición, en el estado de conciencia, y tiene que haber una alteración de la atención. Entonces, cuando ya vamos a ver el CAM, buscamos en general los mismos parámetros del DSM-5, que son 2 criterios mayores que tienen que estar necesariamente y los criterios menores que tienen que estar por lo menos uno. ¿Y qué son? Que sea una alteración aguda y fluctuante, que haya una alteración en la atención, y los criterios menores son pensamiento desorganizado o una alteración en el nivel de conciencia. Esto es lo que más vamos a ocupar en general, y el CAM, como ven, es tan parecido a los criterios diagnósticos mismos, que es como la herramienta más útil. Es súper fácil de entrenar, súper fácil de aplicar, y en realidad lo deberían aplicar en todo paciente. ¿Cómo vemos la atención? Eso se hace en general con inversión de series. ¿Por qué? Porque la atención se define, o no sé si se define, pero es la capacidad de tú estar haciendo alguna tarea mientras mantienes otra tarea en la mente. Significa que tú puedes como mover dos cosas al mismo tiempo. Entonces, lo típico que nosotros hacemos es la inversión de series. ¿Qué hace esto? Que, por ejemplo, nosotros le decimos deletree la palabra mundo. Entonces, es súper fácil, pero al revés. Entonces, deletree la palabra mundo es súper automático, M-U-N-D-O. Pero ¿qué hace tu cerebro al invertir la serie? En general, haces el proceso directo, ves en dónde te quedaste
y después dices la palabra anterior. Eso significa que yo si estoy deletreando la palabra mundo y lo voy analizando parte por parte, digo la O porque sé que termina con eso. Después voy y empiezo a deletrear desde el principio. M-U-N-D-O. Ah, ya, voy en la O, paso a la D. Y así voy en cuál me quedé y en eso. Entonces logro mantener una información en el cerebro mientras hago otra tarea que es ir deletreando del principio hacia el final para después hacer el análisis de qué es lo que viene de atrás para adelante. Lo mismo con la fecha, con cualquier número. Entonces, de repente hay gente que no tiene nivel educacional lo suficiente como para hacer restas complicadas, como la típica que le enseñan el 100 menos 7, que algunas personas se ponen nerviosas, se estresan y les afecta mucho. Entonces, con que ustedes hagan una prueba sencilla, como los días de la semana, o restar 100 menos 5, basta y sobra, porque lo que necesitamos es evaluar la atención, no que la prueba sea difícil. Como les digo, que tengan una alteración de la atención y no es fluctuante, y no significa que tengan delirio, entonces no es tan fácil como hacer el diagnóstico así. ¿Y por qué les muestro esta tabla también? No es para que se la aprendan ni nada, es para demostrarles que el CAM no es lo único. Siempre van a escuchar el CAM, el CAM, el CAM, pero miren, existen todas estas herramientas y existen muchas más incluso, y van apareciendo cada vez más que tienen sus ventajas y sus desventajas, pero la verdad que el CAM y el CAM IQ para pacientes intubados son las herramientas que son más típicas, entonces esas son las que me interesa que realmente conozcan. Ya, entonces, ¿cómo manejamos a este paciente ya que hace delirio? Tenemos los factores de riesgo, tenemos el diagnóstico, sabemos que es una patología que tiene mucha relevancia y mucha muerte y mortalidad, por lo tanto, hay que prevenirlo, pero ya apareció, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es identificar la causa. Hay caleta de memotecnias y cualquier cosa le puede provocar delirio a un paciente si es que tiene suficientes factores de riesgo. Eh, la que se aprendan está bien mientras se aprendan algunas. Yo la que ocupo es esta que les muestro, que no sé si se van dando cuenta que la primera letra de cada como frase termina con la palabra delirium, entonces es súper fácil de acordarse. Y entonces vamos típico, que una de las causas más frecuentes son las infecciones, pero la segunda causa es alguna droga que le hayamos dado. Entonces, ir viendo si es que cualquiera de estas drogas tienen algún efecto con alguno de los neurotransmisores, parte de la fisiopatología. Y en esto se van a acordar de su taller de polifarmacia, que a esta altura ya lo deben haber tenido todo, que el efecto anticolinérgico son súper importantes. Entonces sacan su calculadora y ven si es que alguno de los fármacos tiene una carga anticolinérgica importante, y si se puede retirar, lo retira. Después las alteraciones de electrolitos, que son súper frecuentes, sobre todo la hiponatremia. Y en lack of drugs es drogas que le pueden, obviamente, como lo dice el nombre, faltar al paciente, y no solamente son las drogas a las que son adictos los pacientes, que pueden ser el alcohol, drogas de uso recreacional, o pueden ser las benzodiazepinas, que son muy típicos. Pasa mucho que a uno le enseñan las benzodiazepinas son malas, son malas, son malas, son malas, son malas. Entonces, el que se quedó con eso y estudió poco, llega el paciente a la sala, dice, uy, qué tonto el médico que le dejó un viejo benzodiazepina, se lo quita. Y el problema es que este delirio, esta abstinencia no lo hace ni el primer ni el segundo día, sino que lo hace después. Entonces, aparece el tercer día el delirium y nadie sabe por qué pasó. Dicen, pero si la benzodiazepina yo se la quité el primer día, durmió súper bien, y a nadie se le ocurre que una abstinencia de droga. Entonces, es súper importante que hagan una buena anamnesis y le dejen la droga a las que son adictos a los pacientes, o en su defecto, algún ansiolítico para esto. Obviamente, si el paciente es adicto a la cocaína, no le van a dejar la cocaína. Y también la lack of drugs incluye pacientes con dolor. Muchas veces le enseñan tanto de que los viejos con los opioides se delirian, que uno le tiene terror a los opioides y le tiene terror a los AINE, entonces te quedas con el puro paracetamol para tratar a los pacientes, y además, como no tenemos en todos los lugares paracetamol endovenoso, no tenemos cómo tratar el dolor porque nos da mucho miedo dejarle opioides. Y no, es mucho más deliriogénico el dolor que cualquier otra cosa. Entonces, siempre manejar bien la analgesia. Y hay pacientes, esto es lo más terrible, que es como un círculo vicioso, que los pacientes de repente están tan deliriosos que no te pueden expresar que les duele, y al mismo tiempo el dolor le está provocando el delirio, entonces es un círculo vicioso, porque no te lo pueden expresar ni nada. Así que
Si es que realmente no encuentran una causa de delirio, piensen en dolor. Porque además hay un estudio súper interesante que se hicieron en pacientes con demencia, eh, que le pasaron a todos los pacientes paracetamol, pensando que podrían tener dolor no expresado, y les disminuyeron la prevalencia de agitaciones psicomotoras a sus pacientes. No les digo que le dejen paracetamol a todo el mundo, pero muchas veces, si es que no encuentran una causa, es dolor. Puede ser dolor. La infección es súper fácil, busquen, ahí siempre se ríen de los geriatras de que siempre terminan tratando todos los urocultivos y como típico uno les enseña, eh, la bacteria sintomática no se trata, no se trata, no se trata, pero cuando uno tiene delirium, uno nunca puede descartar que eso es un síntoma de la infección urinaria, y uno siempre se queda con la duda de que es bacteria sintomática o una infección urinaria efectivamente que está provocando delirio, y no necesariamente tiene que ser por la repercusión sistémica, sino que por la simple molestia urinaria. Típico, entran al hospital y no se, como las enfermeras tienen que pagar los lentes, los audífonos y los dientes, y que los dientes, los lentes y los audífonos, si es que se pierden, le dicen, no, llévese esta cuestión porque se le va a perder, y puro problema. Y se quedan sin su estímulo auditivo, y imagínense estar en un lugar hostil, despertar. Es como cuando uno despierta en un hotel o en la casa de un amigo y amanece medio perdido, y súmenle a esto todas las drogas y la enfermedad aguda, súmenle además estar viendo borroso y no tener muy claro el ruido de fondo, qué palabra es. Entonces, obviamente yo me voy a agitar, yo siempre me he imaginado, sobre todo estando en la UCI, despertando así después de un coma lleno de tubo, y es como la típica caricatura cuando despierta el tipo que lo secuestraron los ovnis. Entonces, claramente yo me agarraría a combos con todo el mundo. Entonces, favorecer esto, no quitarle esos implementos que son tan básicos para la persona. Buscar entonces los intracranial disorders, que ahí entra en un tema en tela de juicio, porque es súper fácil tentarse y hacerle, y lo que pasa mucho en las urgencias de los hospitales, escanear a todos. Escanear a todos porque no se puede. Entonces, la verdad es que eso no es una comportamiento correcto. Entonces, tú le deberías buscar, pedirle el escáner. ¿Por qué? Es difícil que sea por ictus, que solamente haya, sin focalidad, que haya un ictus que haya un delirium por ictus sin focalidad. En general hay alguna alteración del examen neurológico, pero lo que sí es que el cerebro se achica por deshidratación en el adulto mayor. Entonces, los vasos meningios se elongan y es mucho más fácil que se rompan espontáneamente o ante golpes más pequeños. Entonces, nos sirve un TAC sin contraste para algunos casos en específico. En general, se recomienda cuando el paciente está con anticoagulantes, cuando dentro del delirium hay una historia de caídas, o efectivamente cuando hay focalidad. Porque sin contraste, entonces es una evaluación rápida, y en el fondo es buscar sangre, porque como les digo, el ictus suele presentarse con alguna otra pista neurológica más que solamente el delirio. El electroencefalograma, más bien, es raro que se pida. Si hay características en el electroencefalograma que son muy características de delirium, pero más bien se piden cuando hay dos cosas. Y como diagnóstico diferencial, así como el paciente tendrá algún estatus epiléptico o efectivamente está con el delirium, o en el fondo el paciente tuvo convulsiones y ahí como que cae de cajón el electroencefalograma, o corregiste todo lo que tendrías que corregir, estás con el tratamiento adecuado y aún así el paciente sigue en un estado de delirio y no ha mejorado mucho. Entonces es un examen muy característico de delirium. Entonces, típico que te lo informan como desorden metabólico, entonces tiene esta súper buena especificidad para ver que la alteración de conciencia es por una característica metabólica, dependiendo del trazado, porque hay trazados que son mucho más específicos y otros que son solamente sugerentes. Urinary and fecal disorders, eso es re fácil.
la sonda Foley molesta, cualquier dolor y molestia te puede provocar delirium, y también obviamente el globo vesical o la infección urinaria o cualquier tipo de molestia, y lo más frecuente es que los pacientes trancados hacen delirium. Entonces, de los geriatras siempre se andan riendo, que andan preocupados de que hagan caquita, 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 y efectivamente estar constipado un par de días para ustedes debe ser muy molesto, por lo menos para mí lo es. Imagínense estar hospitalizado, constipado y además ganarse un delirio. Porque hay que descartar las causas más importantes, hay que buscar siempre, hay que descartar que no hayan hecho un infarto silente, sobre todo en diabéticos, y buscar los gases arteriales, puesto que el exceso de CO2 o la hipoxemia son precipitantes de delirio. Es súper importante porque cuando uno evoluciona un paciente, en general busca en la cartilla de signos vitales como el mejor valor, y ese lo nota. Entonces vayan a mirar la cartilla y de repente pequeñísimas variaciones de la temperatura. Por ejemplo, el paciente está siempre 36,8, 36,8 y de repente 37, igual hay que llamar la atención. En general, o el paciente que está súper delirioso y cada vez que lo van a controlar le arreglan la naricera, le arreglan todo y después lo saturan y satura 96. Pero la verdad que la mayoría del tiempo está con la mascarilla aquí por la cabeza y el paciente debe estar hipoxémico el día entero. Entonces también no se confíen solamente en los exámenes, sino que vayan a ver la evolución del paciente. Ven que yo me quedo pegado porque este tema me apasiona demasiado. El manejo, no sé si se lo había mencionado, pero el delirium no se trata, se previene. Entonces vamos a ver un poquito, como les dije, la Shannon Inouye fue la pionera en todo esto, pero hay unas guías súper directas que son de estos del HELP. Son siglas súper fáciles de aprender que las pueden revisar después con calma. Tienen unas guías que son pagadas, pero también tienen unas guías que son como una idea que son gratis. Como ven, ahí está la doctora Shannon Inouye. Pero son súper intuitivas, son que tengan los estímulos de luz y oscuridad adecuados, no despertarlos para hacer exámenes. Bueno, después se los voy a ir nombrando. Pero como les dije, les quería demostrar de que esto no es algo extraterrestre, no es algo solamente de países súper desarrollados, súper preocupados, no solo de clínica, sino que aquí el doctor Martínez, junto con la doctora Fuentes del Hospital Naval, y tal vez lo conozcan al doctor Vallejo de sus clases de Leunacom o algo así, que trabaja en el GEP, hicieron este trabajo que es un trabajo súper citado, que está en una revista de alto impacto, que es el Age and Aging, y ha entrado en revisiones sistemáticas. Hicieron una revisión sistemática de las medidas no farmacológicas el 2014, no, el 2015 hicieron una revisión sistemática, y este paper fue citado como uno de los de mejor calidad de todo lo que había de información en ese minuto en el mundo, y así que ténganlo en alta estima. Y demostró este grupo, el doctor Martínez, que las medidas no farmacológicas prevenían el grupo control, donde no se hacían las medidas no farmacológicas, presentaba infinitamente más delirium que los pacientes en el grupo de intervención. ¿Y qué intervenciones? Después les voy a comentar, pero y esto se asociaba a menor número de caídas, se asociaba obviamente a menos delirium, y no hubo una diferencia significativa en hospitalización, pero sí se ha demostrado en otros trabajos que sí. Y entonces, esto sí, para que se lo aprendan súper bien, el bundle de prevención de delirium varía en cada centro. Lo más importante no es lo que se haga, sino que se haga. Y tener un equipo comprometido con esto. Entonces, más que aprenderse cualquier bundle, este es el de la clínica Las Condes, pero más que aprenderse cualquier bundle, lo importante es que se lleven a la casa y que cada vez que miren a un paciente, ustedes digan, ¿cómo yo me sentiría más cómodo en esta hospitalización? ¿Cómo me sentiría más tranquilo? Y ahí vamos viendo al tiro las barandas elevadas que lata, tener que ir a pedirle cada vez permiso a la enfermera o a la técnico paramédico, que se demoran 2 horas en llegar porque están haciendo cualquier otra cosa.
porque obviamente la carga asistencial es muy grande, entonces tener que andar pidiendo permiso para ir al baño, estar con la baranda arriba, que parece que está en una cuna, entonces los viejos en general se tratan de esquivar las barandas, se caen mucho más alto, son caídas mucho más peligrosas. Imagínense estar contenido, que realmente yo los veo como Jesucristo ahí crucificado a las camas. Traten de hacer esta cuestión. Tenemos las campañas del hospital amigable, y lo menos amigable que hay es estar hospitalizado. Entonces hay que tratar de, más que se aprenda cualquier cosa, decir cómo yo me sentiría más cómodo. Bueno, y lo que está demostrado son estas cosas que yo les decía. Que los pacientes deambulen, que hagan ejercicio, ojalá 2 veces al día, que estén lo menos en cama posible, que no estén en la parada de arriba, respetar los va, ay, se me olvidó la palabra, los hábitos intestinales, las conductas, los horarios de orina. Muchos pacientes tienen una incontinencia de orina que pasa desapercibida, y es porque ellos se han acostumbrado a tener horarios de micción, y como ahora ya no pueden respetar esos horarios porque tienen que andar pidiendo permiso para ir al baño, se delirian mucho más, se empiezan a hacer pipí en los pañales. Típico que llega la enfermera y le dice, no, no se preocupe, hágase pipí en los pañales, pues si tiene, hágase pipí, nomás hágase pipí porque tiene pañales, después yo lo vengo a limpiar. ¿Se imaginan andar todo el día con la sensación de estar hecho? Entonces, le insisto, pónganse en el lugar del paciente y vean qué pueden hacer ustedes para que estén mejor. Lo típico es, que ya parece de risa, a las 10 de la noche tiene la quetiapina indicada para dormir. Entonces llega la enfermera o el TENS, ve al paciente durmiendo, lo despierta, caballero, despiértese que tiene que tomarse su pastilla para dormir. ¿Entienden lo ridículo de esto? Despertarlos de repente en la mitad de la noche para hacerle, porque uno le indica el salbutamol cada 4 horas, y eso significa que por lo menos tienen que despertar una vez para darte el salbutamol. Entonces, ponerle las indicaciones que no despertar a los pacientes para hacer las cosas. Se pueden tomar, muchas veces por comodidad de las enfermeras, se toman todos los exámenes a las 4 de la mañana porque el doctor quiere a las 7 de la mañana tener todos los exámenes listos. Entonces, ver si efectivamente los necesitamos, respetar los sueños de las personas, porque les insisto, estén 3 días durmiendo pésimo en un hospital, créanme que se van a delirar. Bueno, de nuevo me fui por la rama. Ojalá la movilización precoz, mucha quine, corregir los déficits atencionales, evitar la contención mecánica. Esto del COVID, la Sharon Inouye se ha querido matar porque se le ha disparado los delirios, porque ya no se puede tener acompañantes, pero ojalá algún día, golpeo madera, se acabe esta pandemia, favorecer que haya algún cuidador nocturno sobre todo. Protocolo del sueño con la luz, ruido y los fármacos, y también los estímulos de la comida, que no sean a deshora. Y evitar la benzodiazepina, excepto si el paciente ya es usuario crónico. Esto es súper importante. La escala de RAS la pueden revisar después, pero en realidad es una escala de sedación, que es cuando los pacientes que no responden o empiezan a despertarse, están menos agitados, más agitados, y se ponen más cooperadores. Entonces, hacer una práctica de ejercicios y de rehabilitación en base al RAS, que en el fondo, mientras el paciente más pueda cooperar, más hacerle cosas. Y aquí entran mucho la pega de los terapeutas ocupacionales, que desgraciadamente nosotros tenemos muy poca educación de lo que hacen nuestros compañeros, y los terapeutas ocupacionales son secos en todo este sentido, y está muy demostrado de que la terapia ocupacional disminuye el delirium, disminuye y corrige el delirium, y disminuye la incidencia. Entonces, andar entrenándolo, hacerle ejercicios de orientación, y cada vez que ustedes entren en contacto con un paciente, hagan la tontera de decirle dónde está por esto, hospitalizado, y estamos a tal fecha y tal fecha, y tener obviamente los calendarios en la pieza y todo eso, que los pueden revisar después. Y por último, el manejo farmacológico, que les voy a poner solo una diapositiva, pero quédense con la idea de que no sirve. ¿Por qué? Por lo que les mostré al principio. Son demasiados neurotransmisores que hay que bloquear como para que se puedan bloquear con algún fármaco, y mezclarlo solamente aumenta los efectos adversos con muy poca efectividad. Si vamos a irnos a la evidencia, el haloperidol es por rey el gigante de la evidencia. Todos los estudios de manejo farmacológico de delirium se hacen con haloperidol. Entonces es prácticamente empírico ocupar cualquier otro fármaco. La quetiapina van a ver que es el rey de las indicaciones, porque el haloperidol es muy terrible y hubo un warning
en algún momento que podía alargar el QT, entonces bacán la quetiapina. La quetiapina tiene solamente un trabajo que ni siquiera se hizo con el... Ni siquiera se hizo con intención de demostrar que la quetiapina disminuía el delirium. Eran unos pacientes que le pasaron quetiapina en la UCI y querían medir los niveles plasmáticos de la quetiapina. Y sorpresa, les salió que hicieron un poco menos de delirio, pero no los pusieron ni siquiera contra placebo, sino que se dieron cuenta que los pacientes en el grupo intervenido tenían históricamente menos delirio que el resto. Y solamente de ese trabajo se agarraron para pasárselo a todo el mundo. Y es un fármaco que tiene efecto H2, que es como pasarle ranitidina para que se queden dormidos los pacientes, o clorfenamina. Entonces, está súper sobrevalorada la quetiapina y es mucho más cara que el haloperidol. Entonces, si de verdad tienen que manejar alguna agitación, tienen que manejarlo con aldol de preferencia. Ahora sí hay otras cosas, ahí les podría mostrar como los diferentes niveles de bloqueo, pero ahí sí que ya nos alargaríamos eternamente en esta presentación. Si es que a alguien le interesa, tienen mi mail, tienen mi número para conversar y yo les puedo hablar in extenso de esto. Pero la verdad es que, por ejemplo, se piensa que la risperidona aplana más emocionalmente, pero da menos sueño, entonces podría ayudar un poco en la rehabilitación. No hay nada de evidencia de eso. El haloperidol, el mito de que no se puede dar endovenoso, la verdad que asociar más neurolépticos tiene mucho más riesgo de una torsión de puntas que pasar el haloperidol endovenoso, y así que si hay que salir del apuro, hay que manejarlo. Si es que le vamos a preguntar algo de manejo farmacológico, es cuándo darlos. No hay nada que demuestre que el hipoactivo le sirva en algún fármaco. Hay algunas evidencias que están empezando a salir, pero no les voy a hablar de eso porque es demasiado moderno. Y como les digo, en una clase acotada es difícil de abarcar terapia que está en investigación. Pero si es que tienen que manejarlo, son 4 indicaciones. Uno, que el paciente esté haciéndose daño a él o a otras personas, que el paciente tenga alucinaciones desagradables. Eso significa que se está viendo angelitos que le vienen a decir que todo está bien, que todo está maravilloso. Obviamente no vamos a tratar eso, sino que tienen que ser alucinaciones que le generen disconfort al paciente. Que no se deje realizar las tareas, perdón, las terapias que son beneficiosas para él, o que el paciente que agreda a terceros, que se agreda a sí mismo, que no se deje hacer la terapia y que esté con las alucinaciones peligrosas. Solo esas 4 indicaciones y nada más, ¿ya? Y lo otro que se les puede preguntar es que los pacientes que tienen parkinsonismo o enfermedad por cuerpos de Levy, es mejor que ocupen ahí la quetiapina porque tiene menos efecto dopa, o derechamente usar alguna benzodiazepina. No hay que tenerle miedo a las benzodiazepinas en agudo, sino que el miedo hay que tenérsela en el crónico. Ahí es donde demuestran más los efectos adversos. Conclusiones, prevengan el delirio. Nada más. No quiero que se queden con nada más. El delirio se previene, no se trata. Les voy a dar espacio para algunas preguntas, si es que tienen, y después unos 15 minutos de recreo, porque yo creo que fue bastante extenso. Yo, como les digo, me apasiono con este tema. Puedo hablar horas, y después pasamos a demencia, que va a ser un poquito más corto la presentación. Dejo el micrófono abierto para el que quiera participar. Hola, doctor. Yo tengo una duda. Quería preguntarle respecto a la deprivación de tabaco para los pacientes que son muy, muy fumadores. Eso también ¿Ya? es una... ¿Y en ese caso qué se Sí, hace? sí, también se trata con benzodiazepina. Si van a preferir una benzodiazepina, que sea el lorazepam, porque tiene metabolismo hepático de fase 1, que es el que se ve menos, perdón, de fase 2, que es el que se ve menos afectado en el adulto mayor. La mayoría de los otros tienen fase 1, que es el que se ve afectado en el adulto mayor, entonces es menos predecible. Y el diazepam evítenlo porque después de los 20 años se alarga 1 hora la vida media por cada edad de vida. Y así que imagínense cuánto te puede durar el diazepam en el cuerpo si es que tenéis 70, 80 años. La pregunta aquí que es el compañero, de si se tiene que tratar toda bacteriuria sintomática, no, porque la bacteriuria sintomática no se trata. A lo que yo iba es que el delirium es un síntoma
de la ITU. Entonces, de repente no sabemos si es que es bacteriuria sintomática o efectivamente es una ITU porque como único síntoma tiene el delirio. Y así que no se tratan como prevención de delirium, pero sí se tratan como manejo del delirio. Hola, yo tengo una pregunta. Que no Ok. caché a comienzos de la presentación mencionó algo el CAM y CAM IQ, algo así, pero no caché qué era. Era algo relacionado con la ventilación mecánica. No, el CAM es uno de los métodos diagnósticos que existen millones, como les dije, uno de los métodos diagnósticos más usados para el delirio. Y el CAM-IQ es una variante del CAM para diagnosticar delirium en pacientes que están en ventilación mecánica. Y principalmente sortea que el paciente no te puede responder. Entonces, si es que no te puede responder verbalmente. Entonces, para las pruebas de tensión tiene algunas otras eh, variantes y, por ejemplo, es importante decir que está validado en el sistema chileno porque antes no estaba validado porque preguntaba por los leones, para ver si es que tenía pensamiento disgregado, preguntaba por los leones en el mar. Y si es que es normal que hayan elefantes o leones en el mar, no me acuerdo cuál de las dos era. Y como existen los elefantes marinos, muchos respondían que sí y no estaban equivocados, porque me apuntaban menos, entonces lo tuvieron que arreglar. Ya, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Profe, yo tengo una. En verdad, Ya. me acuerdo que en el hospital nos habían dicho que el tema como de poner reloj en las paredes o no sé, como adornar un poco la zona donde están los pacientes, igual servía, ¿eso es real? ¿Es real? Sí, pues, es que esas son todas las indicaciones, que son la reorientación espacio-temporal y estimulación cognitiva, son una de las prevenciones más demostradas junto con el ejercicio de prevención de delirio. Y cuando me refería a reorientación en espacio temporal, una de las cosas más importantes es que cada persona que entre en contacto con el paciente lo reoriente. Pero como no podemos estar cada 5 minutos diciéndole estamos en tal lugar, tal lugar, también es una excelente intervención y que es lo que mucho se hace en todos los lugares, es ponerle un calendario y ponerle un reloj gigante que puedan ver todo. Incluso hay un trabajo que están haciendo ahora en varios centros, que es un software con una tablet que ha demostrado que disminuye muchísimo el delirium, que suena cada cierto rato un pitito y te agarra la tablet, te hace hacer ejercicios de memoria y te dice la hora, el lugar y todo eso. Y disminuye súper bien el delirium. Entonces, sí, cualquier herramienta que pueda usar para que la persona sepa dónde está, por qué está. Ah, ya. Gracias. Profe, yo quedé con una duda que no entendí ¿Sí? por qué dijo que en hipoactivo no se usaba ningún fármaco, pero en hiperactivo en ese caso, en caso de que cumpliera con alguna de las cuatro indicaciones, se daría un lorazepam. ¿Eso? No, eso es lo que le estaba demostrando, que ahí tienen autorizado usar algún calmante. En general se prefieren los neurolépticos. Y el neuroléptico que tiene evidencia es el haloperidol. Es barato y tiene más evidencia que cualquier otro neuroléptico. Eh, no hay ningún tratamiento aceptado por la FDA para manejo del delirium. Y así que todo es off the record. Offline, en el fondo, no está indicado, no está aprobado por la FDA ningún tratamiento para manejar el delirium, igual se hace y el que tiene más evidencia es el haloperidol. Vienen prometiendo hace 3 años que la dexmetomidina, que es el conocido Precedex, lo van a aceptar como el primer fármaco para manejo farmacológico del delirium, pero todavía no es una realidad. Y el haloperidol está contraindicado en pacientes con enfermedad de Parkinson, Parkinson plus Parkinsonismo o enfermedad de cuerpos de Levy, sobre todo la enfermedad de cuerpos de Levy, porque esa patología hacen en general reacción paradojal con los neurolépticos, entonces te pueden incluso poner más agresivo con los neurolépticos. Y esos pacientes hay que manejar con benzo o con quetiapina, pero la quetiapina no te sirve para salir de la urgencia, porque se demora en absorberse y en actuar. El haloperidol viene de 5 miligramos en la ampolla y con 1 miligramo tú tapas todos los receptores dopaminérgicos. Eso significa que si tú
le das la ampolla completa, vas a tapar con el primer miligramo todos los receptores que querís bloquear, y con los otros 4 miligramos se te van a ir a otros receptores donde lo único que va a hacer, no va a ganar más efectividad y va a ganar más efecto adverso. ¿10 minutos?